A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimados amigas y amigos que tienen la gentileza de mirar este programa, su programa Diálogos sobre Economía Humanista. En esta ocasión voy a entrar a comentar el pensamiento de uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad, en mi opinión, y también, en mi opinión, seguramente el filósofo, el teólogo, el científico más destacado del pensamiento evolutivo de los últimos años. Hace 2 años, en el año 2015, se conmemoró la fecha de su fallecimiento hace 60 años en la ciudad de Nueva York. Él está enterrado cerca del Hyde Park, en esa ciudad, pero él es de origen francés. Él nació en Orsins, en Francia, en el año 1881, así que murió al cabo de los 74 años. Lo interesante de este pensador es que fue un científico, un filósofo y un teólogo que trató de llevar 2 mundos a su encuentro, 2 mundos aparentemente separados como son la ciencia y la fe. Siempre ha habido grandes problemas en que los científicos entiendan lo que la fe predica, y asimismo los teólogos han tenido en algunas ocasiones históricas problemas en compatibilizar su pensamiento con la ciencia. Para muchos existe un divorcio entre ciencia y fe. Para otros, como yo, no existe tal separación, tal divorcio, ni siquiera tal dicotomía. Yo personalmente, de la formación que obtuve en un colegio jesuita y una universidad jesuita, y luego mis posgrados que realicé, encontré que realmente en un momento determinado ciencia y fe se encuentran, y conforme van transcurriendo los grandes avances de estas 2 áreas de pensamiento, la comunión de puntos de encuentro es muchísimo más grande. Pero bueno, uno de los que contribuyó en mayor medida en la historia del pensamiento de la humanidad es este jesuita Pierre Teilhard de Chardin. Yo no soy un experto en francés, pero a quienes quieran profundizar en la personalidad de este jesuita, él es Pierre Teilhard de Chardin, que, digo, es uno de los más grandes humanistas, y por eso he traído su pensamiento a este programa que trata del humanismo en términos generales y de la economía humanista en particular, porque realmente quienes lo hemos leído desde jóvenes y lo continuamos leyendo aún ahora, encontramos una riqueza, un filón de pensamiento verdaderamente impresionante que recién está empezando a ser develado en muchos casos, que en algún tiempo permaneció oculto. Bueno, esta charla va a ser una charla coloquial, dialogante con ustedes. No pretende ser ni mucho menos una cátedra, nunca lo he hecho, y mucho menos ahora, cuando vamos a penetrar en el pensamiento de este jesuita, que es muy difícil de entender, muy difícil de comprender, precisamente porque trató de amalgar 2 mundos aparentemente separados, que son la ciencia y la fe. Para los que tienen formación científica, encuentran que el lenguaje que utiliza Teilhard de Chardin en parte es comprensible y en parte no, porque le consideran que adentra demasiado en el mundo espiritual, también llamado metafísico. Y a su vez, aquellos que tienen formación religiosa encuentran que su lenguaje en materia científica es muy complicado
y no siempre compatible con lo que la religión predica o el pensamiento en general espiritual determina. Así pues, no es muy fácil de comprender y por eso voy a tratar de hacerlo en los términos más sencillos a costa de cometer errores. Evidentemente, solo cuando se hace un análisis riguroso, bien planificado, con esquemas organizados, con cuadros, se puede entender el pensamiento porque cada uno de sus términos merece una explicación específica. Yo no lo voy a hacer de esa manera, simplemente les voy a platicar aquello que yo he encontrado, aquello que yo he comprendido, que puede ser una mínima parte porque hay otros expertos que continúan en la búsqueda, en la comprensión de su pensamiento y que incluso ellos tienen serios problemas todavía en comprender la magnitud y la profundidad de lo que él llegó a encontrar. Así que pues, con las debidas disculpas, me voy a atrever a tratar algunas facetas del pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin, de tal manera de trasladarles a ustedes lo que en mi opinión constituye uno de los pilares fundamentales de lo que hasta este momento constituye el pensamiento filosófico, el pensamiento evolutivo, que ya es más científico, el pensamiento de la fe y de algunos caracteres de nuestra religión y obviamente de lo que nos espera en el futuro. Y por eso digo, me corro el atrevimiento de meterme en Honduras, pero creo que lo hago en conciencia porque es preferible que ustedes se familiaricen con dicho personaje primero, con su pensamiento después, para que en lo posible, ojalá yo les genere a ustedes algunas inquietudes y a partir de ellas ustedes puedan hacer sus propias investigaciones. Dicho sea de paso, afortunadamente ahora con el internet y con las páginas que existen en la cibernética, como por ejemplo YouTube, ustedes pueden entrar a YouTube y ver videos de lo que es el pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin, que es actual. Muchos piensan que su pensamiento fue tan difícil de entender y que no tuvo la acogida total ni de los científicos ni de los teólogos y que por tanto ha pasado de moda. No es verdad, está absolutamente actualizado al punto que hace 2 años, cuando se conmemoró la fecha del 60 aniversario de su fallecimiento, muchas universidades del mundo, en París y por supuesto en donde murió en los Estados Unidos, por ejemplo la Universidad de Georgetown, que tiene sede en Washington, hicieron homenajes que lo hacen casi cada decenio respecto de lo que significó su pensamiento para el pasado, para el presente y sobre todo para el futuro. Así que pues siendo actual, lo maravilloso del pensamiento de Teilhard de Chardin es que trató de explicar el pasado, ya vamos a ver, nos vamos a meter en más Honduras todavía, para entender el presente y sobre todo para mirar las perspectivas del futuro de la humanidad. Una tarea ímproba, una tarea muy difícil, compleja, porque, y esto está en este momento en mi mente, pretendo iniciar mi charla haciendo notar la maravilla de lo que significa su pensamiento para entender un mundo tan complejo en donde hoy prácticamente no encontramos soluciones a la presente crisis que vive la humanidad. Así que digo, voy a empezar por ello, porque primero entendamos que la humanidad vive una grave crisis, una crisis en todos los órdenes. Ustedes miran las noticias todos los días y ahora que las noticias son trasladadas al minuto, al instante, a nuestros hogares, nos damos cuenta de los graves problemas por los que atraviesa la humanidad. Muchos creen que vamos a un auténtico despeñadero, que estamos ya dentro de un abismo, que no hemos tocado fondo todavía y que evidentemente puede producirse nuevamente una gran conflagración. Hasta uno de los papas modernos ha dicho que estamos en la Tercera Guerra Mundial, solamente que ya no en enfrentamientos en sitios específicos, sino dispersas en el mundo, pero que ya se ha dado origen a la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esta opinión, que de hecho fue opinión del actual Papa Francisco, nos da mucho que pensar, porque a más de ello, a más de las conflagraciones militares, económicas que constata el mundo, también hay una gran angustia en el ser humano. La depresión es cada vez más profunda, la falta de entendimiento de a dónde vamos es más honda, y por supuesto el desentendimiento entre los seres humanos, los problemas que cada día surgen y que hacen que se alejen más y que se polaricen más
los grupos sociales dentro de una misma sociedad hacen que el ser humano viva una gran angustia. Entonces, la primera pregunta es, ¿vale la pena encontrar respuestas a este gran problema de la angustia que vive la humanidad? Pues recurriendo al pensamiento de Teilhard de Chardin, encontramos seguramente algunas de las más hondas reflexiones, algunas de las más hondas propuestas que se hacen para entender el mundo del pasado, el mundo presente y esperar algo más del mundo futuro. La tarea entonces es muy importante y este gran humanista que fue Teilhard de Chardin tiene un pensamiento que al principio fue muy controvertido. Teilhard de Chardin fue ordenado jesuita, su formación fue en Francia, aunque trabajó en Egipto, trabajó en los Estados Unidos y sobre todo mucho de su vida de científico la hizo en China. Lo interesante del tema es cómo un sacerdote de la Compañía de Jesús derivó su acción hacia la ciencia y concretamente hacia la paleontología. El hombre era una persona que desde niño, dicho sea de paso, él fue sobrino nieto de Voltaire y por tanto en sus genes y en su experiencia familiar estaba la búsqueda de nuevas interpretaciones acerca de los grandes problemas de la humanidad. Digo, desde el niño él tuvo esa inquietud, se sentía muy frágil, muy vulnerable y sentía que en general los seres humanos éramos muy frágiles y vulnerables. Y miraba cómo la gran solidez de la naturaleza le daba una inquietud de por qué había un estado sólido de la materia y por eso empezó a coleccionar rocas, a buscar piedritas cuando era niño y las coleccionaba y las miraba, las observaba y por eso su gusto por la geología y por la paleontología. Él obviamente se dedicó a estudiar, él estudió en la Compañía de Jesús, fue profesor de ciencias naturales en colegios jesuitas y después a nivel universitario, paralelamente a su formación religiosa cuando él ya decidió tomar los hábitos de la Compañía de Jesús, en donde evidentemente él trataba de buscar también una fortaleza para sus inquietudes espirituales, quería darle solidez a su pensamiento filosófico y religioso y por tanto pensó que las respuestas las encontraría en la naturaleza, en la gran creación de Dios, de tal manera de buscar cuáles son sus principios, cuáles son sus leyes y ver si es que estas eran compatibles con el pensamiento religioso, fundamentalmente del pensamiento cristiano, de donde viene obviamente el pensamiento de Ignacio de Loyola con sus ejercicios espirituales que están fundamentalmente centrados en la prédica del Evangelio. Entonces fíjense lo interesante del hombre que él buscaba una gran explicación de por qué la naturaleza es como es decir, quiso ver cómo se produjo la evolución de la materia que está presente en la naturaleza y también cuál es el origen y el destino del pensamiento sólido de la religión, fundamentalmente de la religión cristiana en la cual él se formó. Entonces, lo interesante del tema, y paso a comentarles algo, hay un libro que él tiene que se llama El corazón de la materia, en donde él encuentra, y sus primeras reflexiones intuitivas al comienzo y después mucho más hondas y luego de la investigación con deducciones, porque él estudió también a los grandes evolucionistas de la humanidad y también a los grandes físicos de su tiempo, él trató de entender que obviamente lo que parecía una cosa roca, inamovible, inmóvil, sólida, no trasladable, que era la roca, la piedra, las montañas, él en un momento determinado intuyó que había también espíritu en la materia y él al principio encontraba esa forma espiritual de la materia como que las rocas y la materia en general también tenían energía. Hoy se ha comprobado que toda la formación del universo no es otra cosa que la transformación de la energía. Ustedes, gente culta, seguramente han leído y estudiado que la creación del universo se origina, según los científicos, en lo que se llama el Big Bang, en una gran explosión de una partícula subatómica que en un momento determinado, fíjense, una partícula subatómica explosiona y genera el gran salto
energético y empieza la energía contenida en esa pequeña subpartícula a llenar el universo, a llenarse de energía, y con el transcurso de miles o millones de años, esa energía que se va haciendo una gran nube, una gran masa, a través de las teorías de la gravedad, va conformando las grandes galaxias y luego los planetas y luego todos los microorganismos que en este momento y siempre a lo largo de la historia de la humanidad fueron los que crearon la vida en los planetas y concretamente en el nuestro. Se entiende que hay vida en otros planetas, todavía no está comprobado, pero por lo menos en el nuestro es una realidad. Así pues, fíjense que el estudioso de la energía, él explicaba y decía, esa energía que formó las grandes galaxias y los planetas y todos los astros y las estrellas, evidentemente tiene que estar contenida también en una piedra, en las montañas, en los ríos, y por tanto tiene que haber energía. Hoy ese pensamiento es ya común. Obviamente cuando él murió todavía no se habían divulgado ni sus propios libros, porque el libro más importante de él, que se llama El fenómeno humano, sobre el cual hablaremos enseguida, no se publicó sino hasta el año 55, 15 años después. Y obviamente, a pesar de que Einstein ya había entrado a la teoría de la relatividad y que con ello había echado abajo el pensamiento de Newton de un mundo mecánico que era estático y que con leyes inmutables, la teoría de la relatividad deviene en que se relativizó esos conceptos absolutos y a partir de ello la ciencia ha tenido un gran desarrollo, ha encontrado cosas insólitas porque con el mundo de Newton todo el mundo era conforme en que había unas leyes universales que funcionaban solas. Ahora se sabe que no, que esas leyes no necesariamente ocurren en todo tiempo y lugar. Una cosa es lo que sucede en el macrocosmos y otra cosa es lo que sucede en el microcosmos. Todavía no se había divulgado y generalizado la teoría del quantum, lo que se llama ahora la ciencia del quantum. Quantum no es otra cosa que la mecánica cuántica que determina que los flujos de la energía no son lineales, sino que saltan en pedazos. Dentro de un mismo átomo los electrones no tienen una órbita como si tienen los planetas alrededor de los astros en el macrocosmos. A lo que es el mundo subatómico, los electrones saltan de una órbita a otra sin que nadie sepa por qué, dependiendo del observador que la mire y la estudie, y que obviamente otros científicos han interpretado como que la física cuántica determina la incertidumbre y que obviamente no hay grandes certezas en lo que significa las leyes de la física, no hay totales certezas, hay una gran incertidumbre, al punto que un gran científico, el inventor de la teoría de la relatividad, que pensaba que era imposible salirse del mundo hecho absolutamente lineal y determinado y determinista, de que las leyes no podían cambiarse, cuando otros científicos como Niels Bohr, como Max Planck encontraron que las leyes de la física tenían un principio de incertidumbre y que no se aplicaban siempre de la misma manera y que estaban mucho sujetas al azar, a la incertidumbre, Einstein, que era un genio, no podía concebir que tal cosa ocurra. Y por eso algún rato dijo, Dios no juega a los dados. Es decir, para Dios creó unas leyes, según él, muy absolutas, muy determinadas, muy claras y comprensibles, y no podía entender que el azar o la incertidumbre intervengan en la interpretación de las leyes físicas. Pero fue un gran colega de él, Niels Bohr, que le dijo, no juzgues a Dios. Es decir, para Dios todo es posible. De alguna manera, yo por lo menos entiendo esta supuesta dicotomía entre certidumbre total e incertidumbre de una manera que por lo menos yo lo atribuyo solamente a facultades de un gran creador. Si un gran creador creó el concepto de absoluto también de la relatividad y con la libertad que tiene, pudo perfectamente haber hecho que no hayan leyes absolutamente comprensibles, lineales, sino que haya también leyes basadas en la probabilidad, en el azar, y obviamente, pero que éstas también tengan sus leyes específicas. Es decir, Dios hizo leyes comprensibles para un momento determinado, aplicables para un momento determinado, otras incomprensibles para otros sucesos y bastante difíciles de comprender en otros más. Pero tanto la certidumbre como el azar tienen sus leyes
y nada más obvio que quien creó el mundo y la energía y todos los movimientos que ahora empezamos a develar haya concebido un mundo más complejo. Así pues, en los escritos de Teilhard de Chardin, él logró intuir muchas de estas cosas, y por eso él hablaba de una energía radial, de una energía que era la causante de la evolución. Curiosamente intuyó lo que ahora ya está probado, que la teoría cuántica es la que ha generado todos los movimientos de la humanidad y que además no tiene fin. Continúa expandiéndose el universo, siguen aumentándose los movimientos energéticos y creando galaxias y astros en el cielo, y por tanto no ha terminado el proceso de construcción del universo. Así pues, todo esto es muy interesante porque eso ya lo dijo y lo predijo un jesuita, que obviamente trató de dirigir su enfoque científico a entender el problema del hombre y de las sociedades. Él ya veía en su época la gran crisis de la humanidad y por tanto pretendió estudiar los fenómenos que afectan a los seres humanos, el devenir de cómo se llegó a crear el ser humano y a partir de ello cómo se construye la humanidad. Y curiosamente, en los libros no sé si curiosamente, sorprendentemente sí, pero maravillosamente, los escritos de Teilhard de Chardin están centrados totalmente en el ser humano, en el hombre, en su comprensión de su devenir, pero también en el de la humanidad. La humanidad pasa a ser una especie de nueva especie en el cosmos, en el universo. Ya no son solo las especies minerales, vegetales y animales que terminan en el ser humano, en el Homo sapiens, sino que ahora él las lleva a un concepto como de una nueva especie que es la humanidad como un todo. Esto es una contribución sensacional, espectacular, que por ahí permite entender los fenómenos sociales últimos y buscar la manera como algún momento la sociedad puede enfrentar esta grave crisis que vive y que se observa cada día más aguda y que obviamente pretende interpretarla mejor y buscar soluciones ya no para un ser humano, sino para toda la humanidad. De tal manera que trata de conciliar el pensamiento de cómo Dios creó el universo, de cómo la evolución tiene sus leyes, pero que éstas no terminan en el hombre. No es que la evolución termine en el ser humano, en el Homo sapiens que somos nosotros, que dicho sea de paso, en esencia, hasta ahora no ha cambiado en los últimos 10.000 o 20.000 años. Seguimos siendo más o menos los mismos, con las mismas facultades, con los mismos poderes. Lo que han cambiado son sus resultados. Y los resultados cambian precisamente porque en sociedad el ser humano va mutando, va cambiando, va evolucionando, y por tanto, aunque específicamente e individualmente seamos los mismos, no sucede así con la sociedad. Entonces ahora hay una interrelación entre lo que el ser humano puede hacer para cambiar la sociedad y lo que la sociedad puede hacer también para cambiar al ser humano. Pero este es un proceso que tomará, quién sabe, miles de años más, o cientos de miles de años más, o millones de años más, hasta que el ser humano o la sociedad conformen esta nueva especie fruto de la evolución. Voy a entrar a algunos tecnicismos propios del pensamiento de Teilhard de Chardin para ir familiarizando con ustedes lo que es su pensamiento. Ya les he dicho que pueden entrar a páginas de YouTube y mirar ahora en películas. Al principio les será muy difícil, pero si persisten en buscar y en leer lo que es una contribución sensacional para la humanidad, seguramente ustedes después de poco tiempo van a comprender incluso mejor que yo. Pero lo esencial del pensamiento es que Teilhard de Chardin ya vio que esta energía era energía que tenía un concepto muy materialista, pero también un concepto espiritual, era lo que generaba la evolución de la raza humana. Entonces, al principio él dividió el mundo, para una mejor comprensión, en 3 esferas. La geoesfera: primero se crearon los planetas, primero se gestó la Tierra en millones de años. Entonces, primero había una base sobre la cual después venían los microorganismos, que eran otra forma de intervención y de resultado de la energía. Los microorganismos conformaron las primeras células, después se fueron haciendo macrocélulas, después se fueron haciendo tejidos. Los microorganismos salieron del mar y habitaron la tierra, y después se hicieron los primeros reptiles en pequeña escala, después los grandes reptiles en gran escala,
después estos murieron, se produjo la revolución cámbrica, que en un momento determinado esta tierra hizo germinar en una forma abrupta, casi instantánea, aunque duró algunos años, pero en el tiempo, un lapso bastante corto, en donde empezaron a surgir el trigo, la cebada, las flores y todas las demás especies vegetales que ahora sirven a la humanidad. Todo esto estaba ya en la tierra, pero era oculta hasta que se produjo la revolución que se llama Revolución Cámbrica, en donde el reino vegetal pasó ya a tener mayor dimensión y por tanto ya no fue solo el reino mineral, sino el vegetal, y posteriormente deriva en lo que es el ser humano. Entonces, de la geosfera se pasó a la bioesfera, que es el mundo de los vegetales, y hasta terminar en la noosfera, que es el mundo ya del ser humano, el Homo sapiens, en donde lo importante no es la estructura animal del ser humano, sino su pensamiento, su espiritualidad, y por tanto todo lo que empezó con el Big Bang, todo lo que empezó con el cambio del macrocosmos, terminó en el ser humano, que es la especie hasta ahora más avanzada. Dejo indicado para una próxima charla que ahora el ser humano no es la última escala de evolución, he dicho que es la sociedad, y por supuesto, al ser pensamiento de un jesuita, él considera que el omega, a donde va la humanidad, está dado ciertamente por la figura que se plasma entre la síntesis de lo divino con lo humano, que es Jesucristo, y por eso su pensamiento termina en lo que se llama el Cristo cósmico. Lo veremos en una próxima charla. Espero que lo que he dicho haya sido de interés para ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.